Diga conmigo, hay poder. Diga conmigo, hay poder. Hay poder. Aleluya. Usando sus palmas. A su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder, hay poder, hay poder. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Dios les bendiga, amada iglesia, en esta hermosa mañana. Es una gran bendición el poder compartir nuevamente la palabra del Señor. Por el Señor es que estamos aquí, reconociendo que solamente a Él sea la gloria y la honra por siempre. Damos gracias a Dios porque aún en medio de esta situación en la cual estamos pasando día con día, son situaciones difíciles que nos entornan a nuestro alrededor, sabiendo y reconociendo que siempre Dios ha estado con nosotros en todo tiempo. En todo tiempo, cuando hemos clamado, Él ha estado allí con nosotros, ha estado siempre abrazándonos y tomándonos en sus brazos para poder tener esa paz y esa confianza que Él solamente nos sabe dar. Y bueno, amada iglesia, en esta hora doy también gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Eduardo y nuestra pastora Abigail Espejel, el cual ellos son unas personas, unos padres ministeriales, unos padres que también nos han acobijado con sus oraciones constantemente y que cada día podemos ver que ellos tienen una palabra de vida. Y bueno, amada iglesia, en esta hora yo quiero comenzar en este tiempo para poder examinar y poder compartir todo lo que Dios ha dado por medio de una servidora, en lo cual también me gozo en el Señor, el poder saber que aún nosotros somos ministrados antes, cuando estamos leyendo y cuando estamos buscando su palabra del Señor y lo que nos quiere decir. Ahora pues comencemos con una oración, pidiéndole al Espíritu Santo que Él sea el que nos guíe, que Él sea el que nos llene de sabiduría y que nos revele cada una de las cosas que quiere que compartamos en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Gracias, Señor, porque nos has dado el tiempo, Padre eterno, para poder, Señor, conectarnos a tu Espíritu, Padre eterno, para poder, Señor, mi Dios, empezar, Señor, a ver la revelación de tu palabra, Padre eterno, y que podamos siempre juntos, mi Dios, unánimes, Padre eterno, estar orando uno por otros, Padre eterno, y pidiéndote sabiduría, Espíritu Santo, para que tú, Señor, por medio, Padre, de tu palabra, hables como has venido hablando por siempre, Padre eterno, por siempre y por los siglos, Padre eterno. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo, Padre eterno, para poder llevar, Señor mi Dios, y poder ponernos de acuerdo, Padre eterno, en esta oración, Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrando a cada vida, a cada familia representada, Padre eterno. Te pedimos, Señor, por la iglesia en general de Jesucristo, Padre eterno, por la ciudad santa de Israel, Padre amado, Señor mi Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo y la presencia, Señor, de tu Espíritu Santo sea cada día, Señor, con nosotros, Padre, y en lo que vamos a comentar, a hablar, Padre eterno, en esta hora, Señor, mi Dios, sé tú iluminándome, Padre, sé tú, Señor, trayendo, Señora,
a mi mente, Padre, todo aquello, Señor, que me diste, Padre eterno, para poder compartirlo a tu iglesia, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, el tema de hoy yo quise llamarlo la lucha por la fe del Evangelio. Y vemos en la actualidad que se caracteriza por ser un mundo, el mundo se caracteriza por ser un mundo de conflictos, de combates, de lucha, que parece que unos pelean contra otros, y estamos viendo, realmente veo en las noticias cuánta violencia se ha levantado, ¿verdad? Cuánta, que aún de la misma colonia, de los mismos vecinos, muchas veces hemos visto en las colonias que ha habido asesinatos, ¿verdad? Violaciones, o gente política, ¿verdad? Que usan de alguna manera, están usando la política para siempre contender, ¿verdad? Y esas son las características del mundo que estamos viviendo constantemente. Parece que no existe de alguna manera la cordialidad, y todo tiene que ser en discusión. Todos están peleando unos con otros. Ponen imposición de ideas y luchas, y constantemente así se ve este mundo. Esa es la característica de este mundo por el cual estamos viviendo. Por ejemplo, hay gentes que tienen ideas, como les decía, políticas. Hay partidos políticos. Las ideas políticas se podrían conversar y discutir, pero siempre o muchas de las veces salen peleando, ¿verdad? Estamos viviendo actualmente por qué la gente es diferente, ¿verdad? ¿Por qué la gente es diferente en los partidos? En lugar de hablar y discutir y llegar a buenos acuerdos, llegan a peleas y llegan a la violencia. Y llegan de alguna manera a la separación, y esto lo vemos tanto políticamente como hasta en la propia casa, ¿verdad? También vemos los conflictos racistas que de algunos países del mundo entero. La diferencia de color, vemos, está llevando a la gente al odio, luchando entre sí por el color de piel. Y, amada iglesia, y vemos que el color de piel, pues es absurdo que estén peleando de alguna manera. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él, y estamos hechos. Entonces no podemos renegar o estar de alguna manera peleando, ¿verdad? Y hay gente que sí lo hace. Por otro lado, vemos las ambiciones de poder, de conquista, de fama, de dinero. No miden esfuerzos ni abusos que hacen para conquistar de alguna manera algo o un objetivo que quieren llegar para tener ese poder o ese dinero. Y aún así, por eso se producen guerras, muertes injustificadas. ¿Por qué? Porque están peleando constantemente. Todos conocemos de alguna manera las organizaciones de recursos humanos, y cada vez los recursos humanos están más fuertes y más grandes. Se habla de injusticia, se habla de abusos, de de los que tienen menos, de los que tienen más, y de alguna manera los derechos humanos protegen muchas veces hasta la delincuencia, ¿verdad? Porque ya hasta de alguna manera el ladrón, cuando cae preso, busca a derechos humanos. Este es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. En medio de este mundo está una sociedad, en medio de este mundo estamos en una sociedad que estamos viviendo nosotros como cristianos, nosotros como hijos de Dios. Pero vemos aquí, me daba cuenta que qué papel está viviendo o está jugando la iglesia. ¿Cuál es la asignación de la iglesia en la que estamos viviendo, amada iglesia? La respuesta de alguna manera es asombrosa. El papel que el Señor le asignó a la iglesia es luchar y combatir, ¿verdad? Y de alguna manera a ustedes a lo mejor podrán decir, ¿cómo? O sea, tenemos que luchar y combatir, así como los políticos.
quiero decirles que esta lucha, según lo define la palabra del Señor, es la lucha por el Evangelio. Es la lucha que nosotros tenemos que luchar por realmente el Evangelio, por llevar su palabra. Es una lucha muy diferente a todo lo que he estado describiendo anteriormente. Es una lucha que salva, es una lucha que tiene a restaurar familias, a restaurar colonias, a restaurar todo tipo de gente. Es una lucha que es en contra del enemigo, porque el enemigo está queriendo desanimar a la gente, que aún se le ha hablado, aún gente dentro de la palabra, dentro de la iglesia, llega al desánimo. Entonces nosotros tenemos que estar en esa lucha, en la lucha por la fe del Evangelio constantemente, estar en oración, estarle pidiendo al Espíritu Santo que Él sea el que nos revele, que sea el Espíritu Santo que nos instruya, y que aún cuando nosotros pensemos en una persona, no es coincidencia muchas de las veces, es porque el Espíritu Santo nos está llevando ¿a qué? A orar por esa persona, a orar por esas situaciones. Y voy a leer un párrafo de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Dice, pero antes del párrafo es importante que vamos a ver cómo la iglesia de Filipos, cómo nació la iglesia de Filipos. Y aquí, yo vi que cómo se originó esta iglesia. Pablo estaba ahora en su segundo viaje misionero. Su segundo viaje apostólico, viajaba con el equipo apostólico. Llega a la ciudad de Filipos. Allí en la ciudad de Filipos quieren ir a una sinagoga, pero les informa que en Filipos no hay sinagoga. ¿Y cuál era la razón por qué no había sinagoga? ¿Por qué no había una sinagoga judía? De alguna manera nosotros vemos en esto que me llevó el Señor a investigar, que no había una sinagoga, porque para haber una sinagoga tenía que haber 10 varones judíos que creyeran de esta manera para establecer una sinagoga, pero no había 10 varones judíos. Pero Pablo al mismo tiempo se enteraba de que unas mujeres temerosas de Dios se reunían los días sábados junto al río para ir a orar. Entonces Pablo dice, me imagino que parafraseando decía, esta va a ser mi oportunidad. ¿Para qué? Para que como aquí no hay una sinagoga, voy a ir a predicar el Evangelio, voy a ir a ese río y voy a buscar a esas mujeres que se reúnen para orar y hablar con ellas y exponerles quién es el Mesías y hablarles de la salvación de Cristo. Allí comienza Pablo a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver, también vemos en Hechos, para no salirme de la historia, vemos en Hechos que nos cuenta, en esta historia que Lidia, una mujer comerciante, vendedora de telas, se entrega a Cristo al escuchar el mensaje. Ella se entrega a Cristo. Posteriormente el apóstol Pablo libera a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, ¿verdad? El cual la Biblia hablaba que ella le daba a ganar muchas ganancias a sus amos, adivinando. Era una muchacha esclava y que tenía amos. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Ella tenía que estar sujeta a esas personas, sujeta a lo que ellos decían, ¿verdad? Y ya sabemos que lo que pasó, ¿verdad? Que después ellos son apedreados. Y de verdad Dios es bueno, ¿verdad? Porque siempre, aún cuando ellos fueron pasados, Pablo y Silas eran apresados, ¿verdad? Ellos no dejaban de adorar y alabar al Señor. Pero vemos que también Pablo tuvo la oportunidad, encontró la oportunidad para poderle hablar al carcelero, ¿verdad? Y dice la palabra y dice la historia que al hablarle al carcelero, pues toda su familia se convirtió al Señor, se entregó al Señor.
¿verdad? Entonces, así nace la iglesia primitiva, así nace la iglesia en Filipos, con una mujer comerciante, vendedora de telas, con un carcelero y una familia que se entregaba al evangelio, ¿verdad? Que se entregaba a las manos del Señor. Y vamos a ver en la palabra de Dios cómo esta lucha está en combate constantemente. Pablo lo tuvo en Filipos, que predicamos, bueno, realmente él predicaba en Filipos el evangelio. No, Pablo no se metió de alguna manera en otras cuestiones, ¿verdad? Él se dedicaba nada más, ni se involucraba, porque en ese tiempo también había personas que estaban en la política, ¿verdad? Pero él no se metió tanto en ese tema, ¿verdad? Él se metió solamente y exclusivamente a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque había gran oposición en el evangelio de alguna manera, pero él encontraba ese momento, así como lo hizo con estas mujeres, ¿verdad? Se acercó al río para poderles predicar. Pablo sabía que el poder del evangelio, sabía y reconocía que no se iba a meter en nuestras cuestiones para discutir de ello, ni para discutir otros temas. Estamos hablando del origen de la iglesia de Filipos. Pablo estaba realmente enfocado en lo que Dios le había dicho, que él fuera y predicara, ¿verdad? Él no dejó de predicar la palabra desde que él se convirtió, él se enamoró del Señor, se entregó al Señor y constantemente él oraba al Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo había sido depositado en su mente, en su razonamiento, ¿por qué? En su conocimiento, ¿por qué? Porque él buscaba del Señor, ¿verdad? Ahora vamos al libro de Filipenses 1, capítulo 1, del 1 al 4, y dice la palabra del Señor, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo y por todos vosotros. Y vamos también a Filipenses 1, 9 al 14, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y vemos en Filipenses 1, del 27 al 29, dice: solamente os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Ahora bien, al escribir Pablo esta carta se observa varias cosas importantes que necesitamos resaltar en este día. Por ejemplo, Pablo les decía que estaba él muy gozoso. ¿Cuál es el motivo? Que los Filipos participaban con él en la predicación del Evangelio.
Pero además con esa alegría oraban también los filipenses, porque estaban unánimes, estaban juntos, estaban llenos del Espíritu Santo. Ellos amaban al Señor. Ahora, en Filipenses 1:9 volvemos, dice, y esto pidió en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia y que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Qué contenido importante tenía esta oración, ¿verdad? Esta oración era una oración que proyectaba, era una oración profunda, llegando y tocando el corazón del Señor. Era una oración relevante, porque Pablo hablaba con certeza, creyendo que todo lo que él iba a pedir, el Señor le contestaría. O sea, él estaba declarando, ¿verdad? Cuando los filipenses leían estas palabras, podrían decir de alguna manera todo lo que Pablo les estaba transmitiendo. Porque les decía, hermanos filipenses, yo oro. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y así, amada iglesia, tenemos que orar, pidiendo por la iglesia. Hay poder en Jesús, por la iglesia de Jesucristo, por la iglesia universal, todos aquellos que han creído en el nombre de Jesús, que han creído que Él vino, que el Señor envió a su Hijo para morir por nosotros, para que por medio de su sangre nosotros fuéramos justificados. Nosotros tenemos que estar orando por aquellos hermanos que están en la iglesia, estar pidiendo en oración que nuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento. Que estemos orando por nuestro amado pastor, por nuestra amada pastora, por cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia, por ciencia y conocimiento. Nosotros sabemos que el estar con el Señor nos va a revelar cada día de sus planes, de sus proyectos, de lo que Él quiere. Podemos caminar así como caminó Enoc. Podemos caminar con el Señor como su amigo. Qué interesante es el amor que abunda en nosotros, en ciencia y en conocimiento. Este amor es el amor de Cristo derramado en el corazón de los hijos de Dios. Pero no es un amor de sentimientos, es un amor ágape, es un amor intencional, es un amor de voluntad, es un amor inteligente, es un amor determinado. Es un amor que avanza, es un amor en el cual vamos a tener, que vamos a avanzar por la fe del Evangelio. Porque eso nos va a hacer llegar a muchos lugares. Porque eso nos va a hacer quitarnos esas escamas de los ojos, como cuando Pablo fueron caídas esas escamas y pudo ver. Pablo dice que ese amor abunde, que ese amor se expanda en ustedes. Y eso es lo mismo que el Señor nos está diciendo, que ese amor se expanda en cada uno de nosotros. ¿En qué? En conocimiento y en ciencia. Y déjenme decirle, hermano, que en la versión internacional dice: esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio.
Es importante analizar estas dos palabras. Son muy similares, pero les quiero dar un resumen de lo que encontré en estas palabras. Porque Pablo oraba en el amor por ellos. Él oraba para que se expandiera, para que la gente se expandiera. Y así como dice en el libro de los Hechos, y todo el tiempo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Son las palabras que significan un reconocimiento y total, completo de quién es Dios, porque Dios es amor. Un grado de totalidad y discernimiento agudo. Estamos hablando nosotros de madurez. Un grado de totalidad es que en el conocimiento del Señor, un discernimiento agudo en que el designio de su voluntad, que su amor abunde en toda la tierra. Es importante que llevar siempre el amor y el conocimiento. Eso nos va a llevar a una vida plena, en plenitud, poder vivir en plenitud. Y quiero hacerles un ejemplo de lo natural, de la vida de todos los días. Cuando uno vemos a una persona, o cuando uno está en el noviazgo o ya quiere de alguna manera formalizar algo, o veas a la chica de esta manera que le interesa, empieza a conocerla, ¿verdad? Empieza a tener conocimiento, qué es lo que le gusta. Y esto lo hablo para las personas que a lo mejor estamos ya casadas, ¿verdad? Empezamos a analizarlo, tenemos ese conocimiento que le gusta, dónde vive, si está yendo a la iglesia, si no está yendo, ¿verdad? Pero qué tan importante, ¿verdad? Tener ese conocimiento con la persona que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Vamos a estar compartiendo si es que queremos llegar a casarnos. Entonces nos interesamos mucho quién es esa persona, en el amor que lleva. El amor siempre nos va a llevar al conocimiento, ¿verdad? Porque vamos a tener conocimiento de quién es, cómo es, dónde vive y muchos detalles más. Por eso la amada iglesia, cuando amamos al Señor por encima de todas las cosas, este amor nos llevará al conocimiento y de paso vamos a ver y vamos a escudriñar y vamos a ver otro panorama. ¿Por qué? Porque vamos a estar escudriñando la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es la que nos va a llevar al conocimiento de su verdad. Y esa palabra nos va a llevar a la obediencia. Entonces vemos aquí que la iglesia muchas de las veces está ocupada en cosas que no debería de estar ocupada. Hay de alguna manera tantas distracciones hoy en día, tanto entretenimiento, tantas cosas que le damos un enfoque que nos distrae del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque las corrientes de este mundo muchas veces ha traído aún al Hijo de Dios a enfocarse en otras cosas. Por eso en el Espíritu, el apóstol Pablo está hablando nuevamente y los está exhortando a la iglesia de Filipos porque dice que estén firmes. Y le está diciendo que en ellos debe de haber esa ciencia, ese conocimiento. Cuando ellos de alguna manera abundan en este conocimiento, en este buen juicio, vemos que todo esto tenía un objetivo.
Pablo dijo, yo quiero que ustedes sean puros, intachables para el día de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Estaba mirando al futuro. Ya estaba contándoles, diciéndoles, orando, porque él quería que ellos estuvieran firmes, estando mirando a la esperanza que todo cristiano debe de tener de que Cristo viene. Y esa esperanza nos alienta, llega a nuestros corazones, hace que podamos vivir confiadamente. Pablo les decía, parafraseando, si el amor de ustedes abunda en este buen juicio y en conocimiento, quiero que sepan que el objetivo en que de ustedes es que se guarden puros, que sean irreprensibles hasta el día de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Es más, dice, presentando frutos de justicia son para la gloria de alabanza del Señor. Entonces, esos frutos de justicia, en esos frutos de justicia le vamos a dar la gloria al Señor, le vamos a dar la alabanza al Señor, porque vemos que aquí el apóstol Pablo estaba dando una oración apostólica por excelencia. Y esta es una oración que la iglesia debe de hacer, pedir que el amor del Señor abunde cada día más en nosotros, en ciencia, en conocimiento y en buen juicio. Amada iglesia, vemos que el apóstol Pablo era una persona que odiaba al cristianismo. Y que el Señor se fija en él, ¿verdad? Porque también era una gente preparada. Y que dice, ay, este es un vaso útil para mí. Pues déjeme decirle que también el Señor ha puesto su mirada en usted. Porque Él ve que usted también es un vaso útil para Él. Y vemos aquí que Pablo continúa escribiendo después que les habla de la oración, que la razón de él estar encarcelado es que él estaba predicando. Él aún cuando estaba encarcelado, él predicaba, como les decía minutos antes. Imagínense, tenía un soldado que todo el día estaba al lado de él cuestionándolo, ¿verdad? ¿Qué decía? ¿Qué era lo que decía de Jesús, verdad? Me imagino que el guardia lo estaba relevando y los otros soldados entraban, seguramente les hablaba también del Señor y constantemente él estaba hablándoles del Señor. Así nosotros constantemente no tenemos que pararnos, sino tenemos que hablar constantemente del Señor, de lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Nos ha dado una vida y una vida en abundancia el Señor, y de lo que nos ha dado de gracia tenemos que darlo de gracia, amada iglesia. Hermanos, aquí vemos que Pablo comenta eso de alguna manera, y vemos también que él animaba a predicar el evangelio, que aun cuando él estaba en prisiones, que aun cuando él estaba en prisión, él no dejaba. Por eso, amada iglesia, las personas que se convertían empezaron a tener valor para poder continuar hablando el evangelio. También vemos que él exhortaba para que ellos fueran dignos del evangelio.
Ellos los exhortaba para que ellos fueran dignos del Evangelio. Además, los animaba constantemente para que ellos fueran firmes, luchando por la fe del Evangelio, y finalmente terminaran diciendo algo muy similar. Vemos que aquí es no nada más creer en Cristo, es también sufrir por Cristo. Ahora quiero avanzar y quiero ir al versículo que es el centro de lo que quiero decir en este día, amada iglesia. Y vamos a ir a Filipenses 1:27. Y dice la palabra de Dios: solamente os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, o sea que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí lo vemos, amada iglesia. En la Nueva Versión Internacional dice: pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio. Pablo aquí en la Nueva Versión dice: pase lo que pase. Pablo estaba encarcelado, no sabía lo que iba a pasar con él. No sabía si sería librado, no sabía si sería enjuiciado, no sabía si sería ejecutado por el Imperio Romano. Él había dicho: para mí, el estar con Cristo es siempre que tenemos que presentar la palabra del Señor constantemente. Es importante el significado de la palabra que nosotros compartimos constantemente. En lo original del griego, la palabra significa ser ciudadano. Y vemos aquí que el contexto de la época para entender que ser ciudadano es un sinónimo de comportarse. Ser ciudadano es un sinónimo de comportarse. Para un ciudadano romano era un honor ser un ciudadano romano. Para los que estaban ahí, vestían ciertos tipos de vestimenta y se comportaban y hablaban casi de la misma manera, y estaban identificados por esa ciudadanía romana que era un orgullo. Nosotros, como hijos de Dios, también tenemos que sentirnos orgullosos de que somos hijos de Dios. Por eso Pablo dice: compórtense. Ahora, nosotros como hijos de Dios tenemos que hablar como el Señor, ser imitadores, decía Jesús, como yo soy de mi Padre. O simplemente cuando los discípulos, cuando iba a ser cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, la gente los identificaba porque tenían algo de característica de Jesús, porque andaba con ellos. Nosotros tenemos que ser imitadores de Jesús. Entonces nosotros tenemos que comportarnos, ¿verdad?, como ciudadanos dignos del Evangelio. En Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Es decir, les decía, Filipenses, ustedes pueden tener la ciudadanía romana que es terrenal, pero tienen la ciudadanía celestial, porque un día vamos a partir de este mundo y vamos a estar con Cristo. Entonces, aquí en la tierra, compórtense. Entonces el Señor nos está mandando que aquí en la tierra nosotros nos tenemos que comportar como ciudadanos del reino de Dios. Ellos se comportaban como ciudadanos romanos, pero nosotros nos tenemos que comportar como ciudadanos del reino de Dios. Como gente que honra al Señor, así debemos de comportarnos, con palabras, con actitudes y con acciones. No nada más hablar, ¿verdad?, sino también con actitudes y con acciones.
Eso es como tenemos que comportarnos. Tenemos que estar firmes en la palabra, en un mismo espíritu y en un mismo propósito del Señor. Esta es la firmeza en el original, es la firmeza de una columna. Y vemos todos nosotros sabemos que una columna es la que sostiene. Una columna es la que da imagen de seguridad, ¿verdad? Porque muchas veces, por ejemplo, en este tiempo de construcciones, pues si van a hacer un edificio o una casa, pues estás interesado en que haya una columna buena, ¿verdad? Para que no se caiga. Entonces nosotros tenemos que ser una columna de solidez, una columna de imagen, una columna que sostiene, para que no cualquier viento de doctrina pueda y venga y nos caigamos, sino que tenemos que ser esa columna que sostiene. Entonces, Pablo les dice, ustedes cristianos maduros, saludables, que aman al Señor, estén firmes en todo tiempo por todo lo que puede venir de aquí en adelante por causa del Evangelio. Nosotros tenemos que estar firmes, pero luego les dice en Filipenses 1:27, combatiendo unánimes, y en la nueva versión dice luchando unánimes. Entonces, está hablando de una lucha corporativa, está hablando de una lucha que lleva a la iglesia de Cristo a unirse. Por eso, en este tiempo, nosotros no tenemos que estar en individualidades. No hay un lugar para independencia, no hay un lugar para indiferencia, ¿verdad? Tenemos que estar juntos. Tenemos que estar unánimes juntos en oración y en intercesión por la iglesia de Cristo, por la iglesia de Hay Poder en Jesús, por la iglesia que estamos haciendo todos unidos. No hay lugar para diferencias, que porque a lo mejor no me saludó, que ahora yo no lo saludo. No, tenemos que tener la mentalidad de Cristo. Tenemos que vivir en ese amor del Señor, unidos constantemente, unánimes por la fe del Evangelio. Esta lucha no es salir a la calle de alguna manera con pancartas, no es una lucha que salgamos con un cartel o gritar, o no es una lucha para agarrar palos o pegar. Es una lucha por la fe del Evangelio. Es el testimonio individual y colectivo y la determinación de una convicción y de una convicción de fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un testimonio que cada uno debe de dar en la ciudad donde esté o en el país donde esté, colectivo, porque no importa dónde estemos, estamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir y en un mismo Señor y en una misma fe y por un mismo bautismo. Por esa parte, por esto parte de una convicción donde algo que creí, pero que de alguna u otra cosa tambaleó. Nosotros tenemos que estar convencidos porque sabemos lo que puede pasar. Nosotros, aún en medio del desánimo o de la desesperación que tenga la gente, nosotros tenemos que tener esa convicción de algo que yo creí y que no voy a titubear ni voy a temblar y no se va a caer. Y les quiero dar un ejemplo muy práctico para que entendamos lo que acabo de decir. Me voy a volver un poquito atrás al Imperio Romano. El Imperio Romano era una persona, en el Imperio Romano una persona era
una imagen total, era una persona muy respetada, era una persona que se le ponía, en ese tiempo era el César, pero en ese tiempo el César era venerado, el César era respetado, y a César se le obedecía, ¿no? Se le obedecía. Era terrible vivir en ese tiempo, pero de alguna manera, en ese tiempo estaba un estatuto de reverencia, de respeto, y como su proyecto era que aprobaran de que el emperador, el César, debía ser adorado. En ese tiempo el César era su Dios, era su Dios. ¿Y qué hacían para llevar a práctica esta adoración? Una vez al año tenían que acudir a ese lugar, con una poca de incienso, ¿para qué? Para ofrecerlo. Y ese poquito de incienso, quemarlo ante él y ofrecerlo como holocausto, como un sacrificio. Eso lo tenían que hacer los varones. Y no nada más eso, sino que tenían que gritar y hacer un sacrificio, como les decía, y tenían que gritar: César es el Señor. Ahora nosotros como cristianos y los cristianos, ahora ellos habían entendido que ellos estaban convencidos de que Jesucristo era el Señor, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, y el Señor me llevaba a que ahora yo entendía que por eso un día el apóstol Pablo escribió: y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. César no era el Señor. César no es el Señor. Jesucristo es el Señor. Pero vemos también aquí que qué pasaba con aquellos que no obedecían, que pasaban por alto esto. Eran perseguidos, eran maltratados. Muchos perdían sus trabajos por no hacer lo que ellos les pedían. Los cristianos perdían sus derechos en todas cuestiones, derechos legales. No podían ir a ninguna corte, no podían entablar ninguna cuestión legal, porque lo habían perdido, porque habían perdido sus derechos. Era algo obligatorio adorar al César. Obviamente las tinieblas combatían, vemos que obviamente las tinieblas combaten a la luz, porque cuando la luz llega a hacerse luz, queda todo expuesto. La luz combate a las tinieblas, vemos aquí. Ahora, la maldad es expuesta y Satanás era expuesto también en ese tiempo cuando en ese tiempo, en los filipenses se negaban, a Satanás no le gustaba. Hoy hay varios Césares que se pueden levantar. Hoy hay varias cosas que pueden debilitarnos para no permitir que juntos, firmes y unánimes en un mismo propósito, podamos estar luchando por la fe del Evangelio. Tenemos que tener cuidado en todo eso.
puede haber algo que esté debilitando nuestra fe. Nosotros sabemos que el Evangelio es la luz en nosotros y no podemos exponernos en las tinieblas. ¿Qué es lo que nos está perjudicando? ¿El uso de las redes sociales? ¿Qué mensaje está entrando a tu casa, a tu celular? ¿Cómo los estás contestando? ¿Qué es lo que lees? ¿Cómo respondes como hijo de Dios? ¿Tenemos la mente armada y el corazón dispuesto a defender este principio? A contestar de acuerdo a la palabra del Señor. Porque es muy fácil poner me gusta o darle like. Pero el cristiano de hoy tiene que ser como el cristiano de Filipos. Un cristiano por el que Pablo podía orar sabiendo que era maduro y decía su amor abunde en ciencia, en conocimiento y en buen juicio. Esta es la iglesia que está esperando el Señor. Esta es la iglesia que está esperando al Señor. Y podría seguirme. Y quiero hacerle un llamado a los jóvenes. Todos los jóvenes ahorita en la actualidad están usando las redes sociales. Pero no voy a satanizar las redes sociales. Pero no voy a satanizar las redes sociales ni voy a hablar de eso. Voy a hacer que hagan una reflexión como jóvenes cristianos, cómo están usando las redes sociales. ¿Glorifican el nombre del Señor? ¿Están defendiendo y luchando por la fe del Evangelio? ¿O se están empapando del sistema del mundo? Hoy en día juzgamos muchas cosas, pero nosotros debemos de estar enfocados en defender el Evangelio. Nosotros adultos jugamos un papel muy importante. Y les digo que si usamos las redes sociales también, debemos de tener conciencia en lo que estamos haciendo. No dejemos patrones a nuestros jóvenes. El mundo necesita a la iglesia. Por eso es que la iglesia se tiene que mantener pura, alejada de todo lo que está pasando alrededor, sin involucramientos de ningún tipo, para estar clara en la labor de nuestro Señor Jesucristo. Amada iglesia, la labor que tenemos nosotros como cristianos es una lucha. Esta lucha consiste en mantener y exponer una inquebrantable convicción por Cristo. Esta lucha es una muestra de lealtad a nuestro Señor Jesucristo. Esta lucha desafía poderes de las tinieblas y le muestra al mundo el poder de la fe del Evangelio. La iglesia está en lucha cuando asuma y desarrolla su rol y de ser la sal de la tierra
y la luz del mundo. Como generación, nosotros somos responsables de dejarles a las siguientes generaciones el ejemplo de amor y entrega y lealtad a Jesucristo. Realmente el poder estar compartiendo y el poder compartir por las redes sociales todo lo que el Señor me dio, en verdad, amada iglesia, me ministró a mí primero, porque ahora comprendo y Dios me ha dado una visión de que luchar por la fe del Evangelio es ir y hacer discípulos también. E ir y ser portadores de su palabra y ser ciudadanos del Evangelio. Ciudadanos. Recordemos que nuestra ciudadanía no está aquí. El Señor Jesús fue a preparar morada para que donde Él estuviera, nosotros también estuviéramos. Nosotros no somos ciudadanos de este mundo, pero pidamos al Espíritu Santo para que nosotros no seamos llevados por doquier, sino que seamos personas que luchamos porque somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Dios les bendiga, amada iglesia. Padre, tengo el privilegio, Señor mi Dios, de poder compartir tu palabra. Te pido, Señor mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos lleves, Señor mi Dios. Que tú nos lleves, Padre, a despojarnos, Señor mi Dios, de todo aquello, mi Dios eterno, que no es de nosotros como hijos tuyos. A proclamar el Evangelio, Padre, y luchar, Señor, por la fe, mi Dios eterno, que tú nos has dado. Y rogar e interceder unos por otros para que lleguemos a la ciencia y al conocimiento y al buen juicio de tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre amado. Gracias por todas tus bendiciones que tú nos has dado constantemente, Señor, mi Dios. Padre, estamos orando, Señor, de acuerdo a tu palabra, Padre. Por eso estamos seguros, Señor, mi Dios, que tú actuarás, Señor, en cada uno de nosotros y que esta palabra, Señor, mi Dios, traerá fruto, Padre eterno, al 100%, Padre. Señor, pedimos, Señor, mi Dios, pedimos por obreros, Señor, que lleguen, Padre eterno, que lleguen y que sean fieles para tu palabra, Señor, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora por nuestros jóvenes, Padre eterno. Que haya, Señor, mi Dios, comezón, Señor, en sus oídos, Padre, que su corazón esté latente y prestos, Padre eterno, para escucharte, para defender, Señor, tu palabra, para defender el Evangelio, Señor, mi Dios. Y que nosotros, Señor, como hombres maduros, como gente madura, Padre eterno, seamos ejemplo, Padre, para nuestras generaciones que vienen atrás, mi Dios. Permítenos, Señor, mi Dios, avanzar cada día, Padre, con la presencia, Padre, y la unción de tu Espíritu Santo, mi Dios amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor, mi Dios. Oro, Padre eterno, por la iglesia del mundo entero, Padre, por la iglesia de Jesucristo, Padre, por las naciones, Señor, mi Dios. Amado Dios, tú eres grande, Señor, mi Dios, grande y poderoso, Padre de la gloria, Señor. Trae, Señor, mi Dios, aquel estímulo, Padre, para que haya un despertar, Señor, en cada uno, Señor, mi Dios, de tus hijos, Padre, de nosotros, mi Dios amado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque me siento, Padre eterno, fortalecida, Padre. Y yo sé, Señor, mi Dios, que tu palabra no vuelve vacía, Padre. Enséñanos a continuar cada día más, Señor. Cada día más, Señor, y estar prestos, Señor, para aprender, Señor, más de ti, mi Dios, en el nombre poderoso
de Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga, amada iglesia. Que el Señor les guarde en todo tiempo. Que el Señor les instruya. Bendición. Su nombre. Oh, santo es el Señor. Cántelo conmigo. Nombre poderoso, nombre de victoria, nombre de guerra para su pueblo. Nombre poderoso, nombre de victoria,